Una única e ideal forma de apretar tornillos, por supuesto que no existe. ¿Qué pasó? Ya. Ajá. Diferentes tornillos y diferentes componentes pueden requerir variadas técnicas y herramientas para su fijación. Aunque para nosotros lo más común es simplemente utilizar un torquímetro, algunas formas como la medición de la longitud del tornillo o del perno, el uso de arandelas que permiten determinar la tensión, medios electrónicos, etcétera, son bastante más sofisticados y precisos, pero no vamos a hablar de ellos puesto que prácticamente no tienen cabida en el mundo automotriz. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Emplear la forma correcta de apretar un tornillo o un perno es indispensable para garantizar un buen trabajo y una reparación duradera. Todos hemos visto cómo para apretar ciertos tornillos, como los de bancadas de cigüeñal o los de culatas o cámaras de cilindros, como decimos en Venezuela, muchas veces se recomienda aplicar una tensión, un apriete pequeño inicial y luego girar los tornillos en el número de grados 1, 2 o hasta 3 veces para llegar al apriete deseado. Entonces la pregunta es entonces, si podemos determinar con precisión el apriete de un tornillo usando un torquímetro, ¿por qué simplemente no aplicar esa presión de una vez y quitarnos toda la complicación y todos esos pasos adicionales que, como todos sabemos, pues la complicación es el peor enemigo de la confiabilidad y de la precisión? La pregunta vamos a intentar responderla hoy. Vamos a conversar sobre un par de formas distintas de apretar tornillos y sobre todo el apriete de tornillos en la región plástica, que es a lo que se refiere lo que hemos hablado. Este método se adoptó por allá por la década de los 80 para satisfacer la necesidad que había de sujetar partes que requerían una tensión elevada y eliminar el proceso o la necesidad de reapriete que tanto ocurría y que es costoso y trae un mayor grado de complicación. Empecemos entonces por preguntarnos qué es un tornillo o un perno para los efectos. Pues un tornillo no es más que un dispositivo de sujeción. Los tornillos se estiran cuando son apretados. Así se crea la tensión que une las partes. Veámoslo así. Si lo que está aquí debajo de la cabeza del tornillo no cede y lo que está en el otro extremo, del otro lado, tampoco, al aplicar la fuerza o el torque para tratar de apretarlo, lo que va a ceder es el tornillo estirándose, con lo que crea la tensión que, como ya dije, une las partes que deseemos unir utilizando el tornillo o el perno. Ya que he dicho varias veces tornillo y perno, y aunque estas definiciones no deben ser tomadas de manera muy estricta, digamos que un tornillo es el dispositivo de sujeción que está diseñado para ser atornillado en una parte fija, en un agujero roscado existente, como por ejemplo cuando apretamos una culata de cilindros o una tapa de cigüeñal contra un bloque de motor. Por otro lado, un perno está diseñado para ser enroscado en una tuerca, en una chaveta, por ejemplo, o un remache, ¿verdad? A diferencia del anterior. Como dije, no son definiciones estrictas, pero ayudarían mucho, ¿verdad?, a evitar confusiones en nuestras conversaciones del día a día. Comencemos por ver brevemente el método más común para apretar tornillos, que es el de apretar un torque o un par de apriete determinado utilizando un torquímetro. Se caracteriza porque no guarda relación fija con la tensión que aplicamos y la fricción es la mayor variable que afecta a esa relación. El torque o la tensión que aplicamos sobre el tornillo usando un torquímetro puede variar hasta en un 25%, a veces hasta un poco más,
tanto hacia arriba como hacia abajo, dependiendo del acabado de la superficie, los recubrimientos que pueda tener el tornillo y la rosca que lo recibe, la interferencia entre las mismas roscas, la velocidad con que se apriete, etc. Quizás en este gráfico veamos con más claridad lo que queremos decir. Aquí estamos representando en el eje de las X el par de aprietes, es decir, la fuerza que estamos aplicando para apretar el tornillo, y aquí la fuerza con que se sujetan, con que se están fijando las partes. Vemos, por ejemplo, aquí en la línea roja, que para llegar a la fuerza que requiere, por ejemplo, el fabricante de un motor, de ajuste requerida, la vemos aquí en esta raya negra, cuando las roscas están sucias, ¿verdad? En la medida que aplicamos fuerza o par para apretar el tornillo, debemos vencer la fricción adicional inducida por ese sucio, por la fricción que debemos vencer, y vemos en la línea roja cómo necesitamos aplicar un par de apriete mucho mayor y la fuerza sube mucho más lentamente hasta que llegamos al valor que necesitamos. Por otro lado, si las roscas están limpias, supongamos que le pasaron un cepillo solamente, vemos que entonces la fuerza que tenemos que aplicar es más moderada, sube mucho más rápido, ¿verdad? La fuerza de sujeción entre las partes y llegamos a el apriete requerido, a la fuerza requerida de sujeción entre las piezas, mucho antes que cuando las roscas estaban sucias. Si por otro lado, las roscas, además de limpias, están ligeramente lubricadas, que es lo que recomiendan todos los casos que he visto de fabricantes de partes, que se haga, ¿verdad? Limpiamos y lubricamos ligeramente antes de instalar los pernos o tornillos, ¿verdad? Vamos a encontrar una fricción mucho más baja, por lo que la fuerza de sujeción subirá mucho más rápido al aplicar el par con el torquímetro, ¿verdad?, sobre el tornillo, y vamos a llegar a la fuerza requerida a un par mucho más bajo, ¿verdad? Generalmente, como la rosca está limpia y lubricada, se supone eso, el fabricante recomienda aplicar aproximadamente este par, ¿verdad?, para llegar a la fuerza requerida, por lo que si en los dos casos anteriores, pues de roscas sucias o roscas que no estén ligeramente lubricadas, vamos a quedar por debajo del valor si aplicamos el par especificado. Requeriríamos ir hasta más allá para llegar a la fuerza requerida. A pesar de esta imprecisión de la que estamos hablando, es el método de apriete que más se utiliza en general, sobre todo en el mundo automotriz, por su simplicidad y economía, especialmente en lo que respecta a tiempo. A ver, este pedacito que estoy grabando ahorita lo estoy haciendo después de haber terminado el video. Mientras editaba se me ocurrió pensar que quizás no había explicado con suficiente precisión o me había saltado algunos detalles. Por tanto, voy a grabar esto rápidamente y voy a tratar de insertarlo en un sitio del video que haga algún sentido. La precisión con la que generalmente apretamos un tornillo utilizando un torquímetro no es lo que la mayoría de los mecánicos o técnicos cree o la mayoría de nosotros pensamos que es. De hecho, el torque con el que apretamos el tornillo, ¿verdad?, debería estar directamente correlacionado con lo que el tornillo se estira, que a su vez, ¿verdad?, guarda relación directa con la fuerza con que el tornillo sujeta las piezas que está diseñado para sujetar, la fuerza de sujeción que el tornillo ejerce. Pero ocurre que el 70, 80, 85, hasta 90% del torque que aplicamos sobre el tornillo se nos va en vencer la fricción. Para ponerlo un poquito en contexto, ¿verdad?, supongamos que en las instrucciones de apriete de una pieza, el fabricante nos dice que debemos aplicar 120 libras pie, ¿verdad?, de torque, pero nos encontramos entonces con una pérdida, ¿verdad?, de la fuerza que aplicamos en vencer la presión, en vencer la fricción. Entonces tenemos, por ejemplo, que digamos de 100, ¿verdad?, y hasta 110
libras-pie se nos van solo en vencer la fricción, ¿verdad? Al apretar el tornillo. Lo que quiere decir que lo que nos queda, ¿verdad? Para realmente mantener fijas las piezas, sujetar las piezas, es algo así como 10 o 20 libras-pie de las que aplicamos. Claro, estoy utilizando los valores más altos, los números más extremos, 70% sería bastante menos, pero creo que se entiende la idea. Entonces, esa fricción que es tan loca, hay mucha variabilidad por montones de factores que están fuera de nuestro control. La rosca puede estar muy sucia, puede estar menos sucia, lo que hace que varíe la fricción, puede estar oxidada, puede estar muy corroída, puede tener solamente óxido superficial, puede inclusive haber dentro del agujero donde introducimos el tornillo, por ejemplo en el bloque, restos de silicón o de trabarroscas de alguna reparación anterior. Las roscas pueden estar muy lubricadas, pueden estar poco lubricadas, es decir, es muy difícil, ¿verdad?, determinar con precisión la cantidad de fricción con la que tenemos que lidiar donde nos apriete, y eso va a tener, ¿verdad?, un efecto importante en la fuerza que aplicamos, tal como vimos aquí, ¿verdad? Cuando hay demasiada fricción podemos aplicar el par que nos dice el fabricante y terminar acá en lugar de acá, que es la fuerza requerida. Con esto, fin del segmento agregado. Seguimos con el video normal. Ahora sí, vamos a llegar al tema de este video, que es el apriete angular en la región plástica. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es, o lo que conocemos como región plástica o la región elástica. Como ya dijimos, ¿verdad? Un tornillo se estira al ser apretado y eso es lo que provee la tensión que une las partes. Cuando un tornillo se estira dentro de la región, lo que se conoce como la región elástica, vuelve a su tamaño original cuando lo aflojamos. Pensemos en un resorte, pues. Cuando lo comprimimos, vuelve a su tamaño original. Por otro lado, cuando hacemos el ajuste en la región plástica, la pieza pasa el punto, digamos, en el que cede estructuralmente y ya no regresa a su forma o estado original. Los tornillos que se aprietan más allá de la región elástica, llegando hasta la región plástica, se usan donde es importante tener una tensión elevada y uniforme. Por ejemplo, las tapas de cigüeñal, las cámaras o culatas, donde se requiere una presión pareja, inclusive en el caso de las culatas, lo más uniforme posible para garantizar además el sellado de la empacadura. Y esa uniformidad ayuda a que no sea necesario el reapriete poco tiempo después de instalada la pieza, como solía ser necesario en el pasado, que además de molesto puede ser hasta costoso cuando hablamos, por ejemplo, de flotillas de vehículos donde hay un número grande de unidades sobre las cuales se interviene regularmente. Una parte muy importante del ajuste de los tornillos en la región plástica, una de sus características principales y que nos da esa precisión que necesitamos para lograr la uniformidad en el apriete, es que minimiza el efecto de la fricción del que hablábamos antes al momento de ajustar el tornillo. En realidad, la elongación del tornillo, el estiramiento que nos provee la tensión que une las piezas, viene dado en este caso por el paso de la rosca. Vamos a tratar de que se vea acá la distancia entre hilo y hilo. Sabemos que al apretar el tornillo por cada vuelta vamos a avanzar precisamente esa distancia, y por eso cuando recibimos la instrucción, por ejemplo, de apretar 90 grados, sabemos que el tornillo se va a estirar, ¿verdad? La cuarta parte de la distancia entre un hilo de rosca y otro. Ahorita más tarde vamos a explicar exactamente cómo es el procedimiento y lo vamos a ver quizás con un poquito más de claridad. En este gráfico, de repente vemos más claro cómo es el comportamiento de un tornillo en la medida que va apretado,
que va siendo apretado y cómo se comporta en la región elástica y luego cuando llega a la región plástica. Aquí vemos el estiramiento del tornillo y en este eje la fuerza de sujeción, es decir, la fuerza con la que sujeta las partes, ¿verdad? Cuando comenzamos a apretar vemos que sigue esta pendiente, ¿verdad? Y en toda esta región, que es la elástica, es donde ya dijimos que el tornillo va a volver a su longitud original cuando lo aflojemos, ¿verdad? Pero al apretar llega un momento en que el tornillo cede. Este es el punto, para los que les gusta en inglés o les gusta o tienen interés de buscar luego en bibliografía algo más sobre esto, lo que se conoce como torque to yield en inglés, ¿verdad? Y es cuando aplicamos tensión hasta llegar al punto en que el tornillo, como decíamos, cede estructuralmente. Este es el punto a partir del cual, ¿verdad? Ya el tornillo, una vez que lo pasamos, cedió estructuralmente y no va a volver a su forma original, como decíamos. La pendiente cambia violentamente. La elongación del tornillo se hace más rápida, como vemos este cambio de pendiente, ¿verdad? Hasta que llegamos, vamos apretando, vamos apretando, vamos apretando, y llegamos al punto de ruptura, que todos los que hemos apretado el tornillo, creo yo que lo hemos sentido alguna vez, es el punto que uno y se pone de repente flojito y ¡trac! Se parte. Eso creo que lo hemos sentido muchos de nosotros. En general, cuando el apriete se hace en la región elástica, los fabricantes, el torque que recomiendan, se encuentra dentro del 60 o 70% de la región y mucho antes del punto en el que cede, con lo que minimizamos el riesgo de pasar accidentalmente a la región elástica. Por otro lado, cuando el apriete se hace en la región plástica, tiende a hacerse generalmente en esta región bastante alejado del punto de ruptura, de manera que eliminamos ese riesgo. Vemos entonces cómo en la región plástica podemos aplicar una mayor tensión con mayor precisión sobre los tornillos. Quizás eso lo veamos un poquito más claro en este gráfico de acá. Aquí vemos el ángulo de rotación, es decir, que tanto hacemos girar el tornillo cuando buscamos apretarlo, contra la tensión en el tornillo. Se parece mucho al gráfico anterior. Pero aquí lo que queremos ver es cómo, cuando llegamos a la región plástica, ¿verdad? Una mayor rotación del tornillo se traduce en un menor cambio de la tensión en el tornillo, que a fin de cuentas es lo que nos permite fijar las partes, ¿verdad? Entonces, si rotamos esta distancia, ¿verdad? Este ángulo, el tornillo, vemos cómo por la pendiente de la curva en la región elástica, el cambio de tensión en el tornillo es mucho mayor. Aplicando el mismo ángulo de rotación, una vez que trascendemos el punto en que el tornillo cede y llegamos a la región elástica, vemos cómo al mismo ángulo hay un menor cambio en la tensión del tornillo, lo que, digamos, de alguna manera pues, perdona más las imprecisiones que tengamos, los errores, lo cual, como decíamos antes, permite que la tensión que aplicamos sea mucho más uniforme, homogénea, a lo largo del componente que queramos ajustar, y permite también aplicar una mayor tensión sobre los tornillos. El hecho de poder aplicar una mayor tensión sobre un tornillo permite, en igualdad de condiciones, utilizar, por ejemplo, tornillos más pequeños, lo cual es muy importante en el tema del espacio, ¿verdad? Por ejemplo, en una culata de cilindros, poder usar tornillos más pequeños para aplicar una tensión equivalente, puesto que, digamos que el terreno, la zona disponible, está mucho más complicada, porque ahí hay, digamos, los árboles de leva, están las válvulas. Al pasar al lado del bloque tenemos que tener en cuenta que están los agujeros de los cilindros, están las galerías de agua y todo eso, lo cual al momento del diseño y la construcción de la pieza, usar tornillos más pequeños es una gran ventaja. Veamos entonces ahora cómo es en la práctica el método de apriete en la región plástica. Lo primero, y con la finalidad de reducir en la medida de lo posible las variaciones que puede inducir la fricción al apretar, ¿verdad? Es cerciorarnos de que las roscas estén limpias y que estén lubricadas ligeramente. Esto también es importante
aquí, en la parte de abajo los tornillos, puesto que al apretar, ahí también hay una cantidad importante de fricción, ¿verdad? Luego, generalmente, ¿verdad?, aplicamos un torque inicial, un par, bastante pequeño, por lo cual la fricción no incide mucho en cuanto a las variaciones que pueda causar en el apriete, pero que nos permite, digamos, apoyar las roscas, cazarlas entre sí y apoyar las piezas, dando, digamos, el ajuste inicial necesario para comenzar entonces, ¿verdad?, a hacer lo que el fabricante, el manual de reparación indique, que es que utilizando marcas de pintura o un goniómetro, por ahí les voy a poner una foto del aparatico, ¿verdad?, que nos permite ver con mayor precisión cuántos grados apretamos el tornillo, ¿verdad?, aplicar, por ejemplo, ¿verdad?, 90 grados, generalmente se hacen varios pasos, puede ser de 90 grados y 90 grados, puede ser 45, 45, etcétera, depende del caso. Para eso hay que ver el manual de reparación que indique el fabricante. Como ya dijimos, quien diseña la parte, el fabricante, sabe la correlación que hay, ¿verdad?, entre el avance del tornillo, ¿verdad?, que se da en relación, en proporción directa al paso de la rosca, ¿verdad?, y la tensión o la presión que aplica. Sabemos, por ejemplo, ¿verdad?, que cuando nos dicen que apretemos 90 grados, ¿verdad?, el tornillo va a intentar avanzar, ¿verdad?, o se va a estirar lo correspondiente al 1/4 de la distancia entre dos crestas aquí del paso de rosca. Y de esa manera se sabe con precisión, ¿verdad?, la tensión del tornillo, haciendo a un lado por completo la fricción como elemento, digamos, que nos distorsiona los valores. Por eso es que sabemos y utilizamos el método de ajuste en la región plástica como un método mucho más preciso que el tradicional usando un torquímetro. Vamos ahora con la duda o la pregunta más frecuente que se presenta cuando hablamos de los tornillos de apriete en la región plástica, y es si estos se pueden reutilizar. Es decir, una vez que se estiraron, si los podemos volver a usar en la función que cumplían anteriormente. Por cierto, este es un tornillo justamente de apriete en la región plástica, viene de la culata de cilindros de un Toyota. La respuesta a esta pregunta en la inmensísima mayoría de los casos es no. Prácticamente todos los fabricantes dicen que una vez que el tornillo se usó y se extrajo, debe ser desechado y sustituido por un tornillo nuevo. Esto ocurre porque justamente al ser utilizado pues, en su región plástica ya se deformó, no vuelve a su forma original, es decir, está deformado irreversiblemente, entonces no pueden ser reutilizados. Hay que tomar en cuenta también que una vez que eso ocurre y el tornillo trasciende el punto en el que cede, ¿verdad?, no solamente sus dimensiones se ven alteradas, sino también, por ejemplo, la estructura cristalina del metal cambia, y generalmente cambia para mal. Dicho esto, quisiera hacer algunas excepciones, por ejemplo, el caso de Toyota, de donde viene este tornillo, ¿verdad?, que permite a los técnicos, ¿verdad?, hacer ciertas mediciones para determinar que el tornillo no se haya estirado o no se haya estrechado, se haya puesto más estrecho por efecto del estiramiento más allá de cierto límite que ellos como fabricante consideran permisible, ¿verdad?, para permitir reutilizar el tornillo. Por aquí les estoy dejando una figura mostrando una toma de un manual de instrucción de Toyota donde se aprecia el proceso de medición que ellos recomiendan. Vamos entonces ahora a resumir ya para terminar este video. Al eliminar la fricción como factor de variación o de incertidumbre en el apretado de los tornillos, el apriete angular, este método de apriete angular en la región plástica, nos permite lograr una mayor uniformidad y tensión en los tornillos. Otro punto importante es que al llegar a la región plástica, ¿verdad?, el menor cambio de tensión, como vimos aquí, en función de la rotación del tornillo, reduce aún más la posibilidad de error o las variaciones
en la tensión cuando buscamos justamente uniformidad. Además, la tensión aplicada al tornillo en la región plástica es mayor, como vemos acá, ¿verdad? Y al ser mayor nos permite usar tornillos más pequeños para hacer el mismo trabajo, lo que es importante cuando el espacio es reducido, como dijimos hace rato en el ejemplo de la culata. Como siempre, muchísimas gracias a todos por haber tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Espero verlos en un próximo video. Chao.